Bueno, pues hola a todos, muy buen día. En este video les quiero presentar lo que es el principio de Pascal, un tema muy interesante. Esta va a ser como mi actividad de demostración de aprendizaje número 2 de la materia de didáctica de las ciencias experimentales. Mi nombre es Edson Ramírez Mejía y vamos a pasar con la explicación del tema. Como introducción, en este proyecto veremos dos formas aplicables para ver un concepto de física, en este caso el principio de Pascal, mediante un experimento o modelo en su versión en simulado y su versión en simulador para una clase virtual. De esta forma nosotros podemos abarcar lo que es una clase en el aula presencial y poder ver el tema, analizarlo, ver un modelo didáctico mediante el cual podamos entender y comprender de dónde provienen estas leyes, estas propiedades y el tema y su versión en un simulador para que nosotros a la hora de dar una clase podamos aplicarlo y explicarlo mediante una herramienta tecnológica que nos permita llevarlo a cabo, ya sea en un ambiente virtual o simplemente en la clase llevando a cabo el simulador. Los procesos de aprendizaje que se manejan en este experimento, en esta práctica, son dos muy importantes, los cuales son experimentar e interpretar las interacciones de la fuerza y el movimiento relacionados con los principios de Pascal y de Arquímedes para explicar actividades cotidianas. Y el otro es identificar algunos artificios de uso cotidiano en donde se aplican los principios de Pascal y de Arquímedes. En este caso nosotros abarcamos una parte del PDA, el cual es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes es otro principio distinto. Podemos ver los temas y experimentos que vamos a realizar aquí. Bueno, pues el mismo tema es de principio de Pascal y vamos a ver el modelo didáctico presencial, que lo tengo aquí a la mano y se los voy a mostrar más adelante, y el principio de Pascal ya en un simulador de una prensa hidráulica, que es la principal aplicación que tiene este principio. El principio de Pascal. Bueno, el científico Blaise Pascal observó que al incrementar la presión aplicada en una superficie, esta presión aumentará en la misma cantidad. A esto se le denomina principio de Pascal, que se enuncia de la siguiente forma. Al ejercer una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas direcciones y en cada parte del fluido. Como lo podemos ver en esta imagen de la derecha, vemos cómo se está ejerciendo una fuerza desde la parte de arriba del recipiente circular y este recipiente contiene un fluido que puede ser perfectamente agua. Entonces, en el momento en el que se le aplica una fuerza desde arriba, el agua está recibiendo toda esa fuerza como presión, que podemos ver cómo está aplicada a lo largo de esta pequeña plataforma de aquí, esta ranura, el cual comprime el agua hacia abajo y el recipiente tiene unos ciertos agujeros que permite que el agua escape a presión debido a la fuerza que se le está aplicando desde arriba. Y según el principio nos menciona que esta fuerza, esta presión que está siendo aplicada desde arriba sale en todas direcciones. Este sería un ejemplo de lo que es el principio de Pascal. Las aplicaciones del principio de Pascal son, como lo mencionaba, la prensa hidráulica. Es el principal aplicación que puede tener este principio, ya que el principio de Pascal es la prensa hidráulica. Esta se encuentra formada por dos recipientes de paredes rígidas. Cada uno de ellos contiene un fluido incompresible y ambos recipientes se encuentran conectados por la parte inferior. De este modo, la altura del fluido es la misma en cada uno de los recipientes, que lo vamos a ver más adelante en el modelo, una representación gráfica. La peculiaridad de este sistema es que el área transversal de ambos recipientes es diferente, pues uno de ellos es mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos recipientes de forma rígida, como puede ser dos vasos que están conectados de forma transversal por la parte de abajo, como nos menciona. Entonces tenemos dos vasos, por ejemplo, que van conectados con un tubo por la parte inferior. Y estos dos vasos, al tener paredes rígidas, no tienen forma de que escape el agua. Y nos comenta que el modo de la altura del fluido es la misma, entonces ambos vasos estarían a la misma altura. Pero la peculiaridad aquí es que un vaso tiene un diámetro menor, es un vaso más pequeño, y el otro es un vaso más grande, que es lo que vamos a ver en la aplicación de la prensa hidráulica. Como lo vemos aquí, en el equilibrio mecánico, que es cuando los dos vasos están a la misma altura, en el ejemplo, bueno, lo podemos ver aquí. La altura del fluido de ambos recipientes es la misma, por lo tanto las presiones en ambos recipientes también serán las mismas. Entonces vemos aquí que la fuerza 1 en el área 1 del primer émbolo es igual a la fuerza 2 en el área 2 del segundo émbolo. Entonces vemos que la presión 1 es igual a la presión 2, por eso están en equilibrio.
Por lo tanto, las presiones en ambos recipientes también serán las mismas, que es lo que menciono con esta representación gráfica. De este modo, al ejercer una presión sobre una de las áreas, la presión también se ejercerá con la misma magnitud en todas direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo incremento la fuerza o la presión que estoy ejerciendo en este primer émbolo, este agua o este fluido se va a manifestar esta misma presión que yo estoy ejerciendo en todas direcciones y en todos los puntos del fluido que está contenido en ese recipiente. Para igualar las presiones, el fluido se desplazará hacia el otra área, de modo que ambas presiones serán las mismas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos la presión de un lado, este se va a desplazar hacia el otro émbolo, que es este de aquí. Entonces, la fórmula matemática que nos da esto es que la presión 1 la presión del primer émbolo va a ser igual a la presión 2, que es la presión del segundo émbolo, que es el más grande. Y pasamos a lo que sería ya el modelo matemático que les menciono, que la presión del primer émbolo es igual a la presión del segundo émbolo. Y lo podemos representar aquí como que la fuerza del émbolo 1 sobre el área del émbolo 1 es igual a la fuerza del émbolo 2 sobre el área de ese mismo émbolo 2. Se dispone, vamos a ver un ejercicio del principio de Pascal, que tenemos aquí esta representación gráfica, que es el mismo modelo de antes, pero ahora con valores matemáticos. Entonces tenemos que se dispone de una prensa hidráulica con un émbolo de 50 centímetros de diámetro, que es este de aquí, el 2, y otro émbolo con 3 centímetros de diámetro, que es el más pequeño. ¿Cuál es la fuerza requerida en el émbolo de menor diámetro para levantar 10.000 kilogramos soportados sobre una plataforma encima del émbolo de mayor diámetro? Bueno, para empezar, los datos que nos da son el peso que está soportado en el émbolo más grande, el diámetro de ambos émbolos y nos está pidiendo averiguar cuál es la fuerza que se aplica en el primer émbolo. Para resolver estos problemas vamos a aplicar la fórmula que les vengo comentando, que es la presión del émbolo 1 es igual a la presión del émbolo 2 en un equilibrio mecánico y la presión es igual a la fuerza aplicada sobre un área, que es la fórmula que tenemos aquí. Entonces igualamos las dos fuerzas, pero nosotros hay que sustituir estos valores. Entonces primero vamos a despejar lo que es la fuerza y nos da que la fuerza, al pasar para acá multiplicando, tenemos que la fuerza del primer émbolo va a ser igual al área de ese primer émbolo multiplicado por la fuerza del segundo émbolo sobre el área del segundo émbolo. Pero para nosotros resolver esto necesitamos convertir las demás unidades, ya que tenemos el peso soportado en el segundo émbolo lo tenemos en kilos y nosotros lo necesitamos en newtons para saber cuál es la fuerza que ejerce hacia abajo. Por lo tanto, vamos a convertir 10.000 kilogramos soportados, lo vamos a convertir en newtons fuerza, para lo cual hay que multiplicarlo por la gravedad, que en este caso utilizamos 9.81. Entonces, al multiplicar 1000 por 9.81 nos da que tenemos 98.100 newtons de fuerza en el segundo émbolo. Y también otro dato que requerimos es que el área nosotros tenemos lo que es el diámetro del émbolo. Sin embargo, el área, al ser cilíndrica, tenemos que calcular cuál es ese área del círculo en el cual se está aplicando la fuerza. Entonces tenemos que el área de un círculo es igual al pi por el radio al cuadrado. Vamos a reemplazar estos datos que nosotros tenemos en esta fórmula, para lo cual nosotros debemos de hacer el diámetro dividido en 2 y vamos a tener estos datos aquí. Tenemos que el área del primer émbolo va a ser igual a 7.06 y el área del segundo émbolo va a ser igual a 1962.5. Ya teniendo estos datos, al haberlos obtenido, los vamos a reemplazar en la fórmula, donde la fuerza del primer émbolo va a ser igual al área multiplicada por la fuerza del segundo émbolo dividido en el área del segundo émbolo. Reemplazamos y al hacer esta operación simple de aquí nos va a dar que la fuerza del primer émbolo va a ser igual a 353.16 newtons. Y ya con eso estaría resuelto el problema. Es algo muy sencillo, es simplemente ver los datos que tenemos. En esta representación gráfica podemos acomodarlos más fácilmente y una vez que tenemos esto es simplemente convertir a las unidades que necesitamos, aplicarlos en esta fórmula de aquí y al hacer una simple operación ya tenemos el cálculo de la fuerza. Para todos estos problemas se va a utilizar la fórmula que les comento, que es la presión del primer émbolo, que la vemos aquí. La presión del primer émbolo va a ser igual a la presión del segundo en un equilibrio mecánico.
Y luego, para el modelo didáctico vamos a requerir de unos ciertos materiales para el experimento. En este caso nosotros vamos a utilizar un tubo de plástico, que es este de la imagen, 2 jeringas, necesitamos 2 de distinto tamaño, que de preferencia que sea una así grande y una muy pequeña, agua para llenar las jeringas y un carrito o algún objeto que podamos levantar mediante la jeringa más grande, que se va a colocar en la parte superior. Para la elaboración de este modelo didáctico necesitamos conectar las 2 jeringas con las mangueras, como lo vemos en esta imagen. De esta forma tenemos que conectarla por la parte inferior, llenar de agua las jeringas y hacer presión para que pase por la manguera. Esto quiere decir que nosotros vamos a llenar de agua esta jeringa mayor y la vamos a presionar para que el agua pase, se vacíe la jeringa mayor, se llene toda la manguera y se llene la jeringa menor. Después colocar el carrito o el objeto que tenemos en la parte superior de la jeringa más grande, como lo vemos aquí. Lo colocamos en este sitio y presionar con la jeringa más pequeña para observar qué sucede. Ahora les voy a mostrar en el video cuál es el modelo, que lo tengo aquí. Mediante este modelo nosotros vamos a ver esta representación y se los voy a mostrar ahora. El principio de Pascal nos dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución alguna a todas las paredes del recipiente que lo contiene. En este ejemplo, nosotros tenemos 2 jeringuillas, una más grande que la otra, que están conectadas por una manguera y están llenas de agua. El principio de Pascal nos explica cómo funcionan todas las prensas hidráulicas, en las cuales son una especie de multiplicador de fuerza, ya que la fuerza que tú apliques de este lado en el pistón más pequeño se ve transmitida a la otra prensa saliendo en una proporción de según el diámetro que tiene esta dividida en esta otra, que es la más pequeña, y multiplicado por la fuerza que tú aplicas en este pistón. Este es un ejemplo del principio de Pascal. Y bueno, ya después de haber visto el video, como les comentaba, en el experimento podemos observar que al presionar el primer pistón, que es la jeringa más pequeña, sale empujado hacia arriba el segundo pistón, que es la jeringa que tiene el mayor diámetro, que es la jeringa más grande, ya que se está ejerciendo una presión de un lado, la cual hace que salga del otro lado. Como lo vemos en esta imagen, la presión en la jeringa más pequeña se hace un aumento de la fuerza, lo que hace que todo el fluido, todo el agua salga por el otro lado y la jeringa más grande, por lo tanto, se levante. Según el principio de Pascal, esto es fácilmente explicable porque la presión aplicada en un fluido encerrado se transmite en todas direcciones hacia afuera del recipiente, teniendo como única salida el segundo pistón, por lo que empuja hacia arriba cargando el peso del pistón. Entonces, nosotros aplicamos la fuerza en la jeringa más pequeña, el fluido se desplaza por aquí ya que no tiene otra salida más que empujar el segundo pistón hacia arriba cargando el carrito o el objeto que nosotros le pongamos. Esta es la forma en la que funcionan las prensas hidráulicas o un gato hidráulico. Todos utilizan este principio de Pascal, mediante el cual con la presión que nosotros aplicamos a un área menor podemos multiplicar esa fuerza y hacer que en un área mayor esa presión levante un peso más grande con menor fuerza. Y ahora lo que vamos a hacer es observar lo que son los simuladores para ver una forma de aplicar y enseñar este mismo tema de una forma virtual o aunque sea presencial con la ayuda de las herramientas tecnológicas. Bueno, para continuar con la parte de los simuladores, primero les quiero mostrar este de aquí, que es un simulador FET, en el cual nosotros podemos ver una forma de aplicar la presión mediante este pequeño modelo de aquí, en el cual nosotros podemos hacer que los alumnos experimenten utilizando estos diversos cuerpos, con los cuales nosotros podemos ver cómo al ponerlo de este lado, el cual sería una representación del pistón más pequeño, podemos hacer que se le aplique este peso, esta fuerza, y ver cómo se desplaza de este lado el fluido hacia arriba, lo que sería el equivalente al modelo didáctico que estábamos viendo, donde nosotros al presionar en la jeringa más pequeña veíamos como la jeringa más grande se levantaba. Esta sería como la entrada de la jeringa pequeña
y esta es la jeringa grande, la cual se desplaza hacia arriba cuando nosotros aplicamos una fuerza, como lo podemos ver aquí. Y podemos utilizar herramientas muy útiles aquí, lo cual es una regla para ver cuánto se desplaza, una cuadrícula, podemos poner este medidor de la presión, lo cual es un recurso muy, muy bueno, muy interesante, con el cual los alumnos pues se pueden divertir y pueden estar practicando para que les quede como más claro el tema y lo pueden entender mejor. Si nosotros podemos seguir aplicando aquí más peso y ver cuánto se desplaza, podemos ver cómo se mueve aquí todo el modelo, todo el sistema. Y además nos brinda de otra herramienta, lo cual es cambiar la densidad del fluido, lo cual va a hacer que se desplace más o menos según la fuerza que le apliquemos. Y también el tema de la gravedad, que va a hacer que el peso sea mayor, por lo tanto va a haber una mayor fuerza y más desplazamiento. Lo que da mucho juego a que los alumnos estén pues moviendo el simulador y experimentando y viendo cómo se representa este principio con ayuda de esta herramienta tecnológica, que es muy útil para que lo entiendan mejor. Y podemos aquí estar jugando y perfectamente ayuda a que pues lo comprendan de una forma más como por medio de un juego, lo que hace más didáctico para ellos el estar viendo el tema. Y tenemos por aquí otro simulador, el cual es más simple, y por esta parte podemos verlo el dibujo que les mostraba antes, que es muy simple, o también podemos meter la fórmula y nos permite ver de forma matemática cómo se está operando todo esto, que aquí podemos ver, por ejemplo, la fórmula del equilibrio mecánico que yo les decía antes. Tenemos aquí valores y esto nos permite que podamos incluir también lo que son los modelos matemáticos en este simulador, ya que pues no simplemente vamos a ver el dibujo de cómo funciona, sino que ellos pueden tomar estos valores y operarlos y ver cómo funciona aquí en el simulador y después resolverlo en problemas, como lo hicimos antes con el ejemplo que les di. Podemos ver cómo aquí podemos ejecutar el simulador. Se aplica esta fuerza de este lado y este pistón de aquí se desplaza hacia arriba. Aquí lo podemos pausar, con este lo reiniciamos. Podemos reproducirlo por un momento y luego pausarlo. Y pueden ir viendo cuánto se desplaza y la fuerza que se está aplicando aquí. Se reinicia, lo podemos ejecutar. Y junto con el otro simulador hace que los alumnos vayan interactuando, vayan probando y que vean cómo es que funciona esto, cuánto se desplaza, qué fuerza se emite, de cuánto es el área. Todos estos datos vienen aquí y ellos les ayuda un poco más a que lo comprendan, aunque aquí las fórmulas matemáticas pueden ser más complicadas, pero eso se puede compensar con el tema de nosotros poner ejercicios en clase para que ellos ya comprendan qué es lo que se está representando aquí mediante el dibujo y las fórmulas y aplicaciones que nosotros les hagamos con los ejercicios matemáticos. Y también tenemos este modelo más grande, el cual es como un gato hidráulico, en el cual nosotros vemos cómo al ejecutarlo se empieza a ejercer una presión de este lado, el cual genera un aire aquí y desplaza todo el fluido hacia arriba, levantando el carro que tenemos aquí de este lado. Podemos pausarlo, podemos ver cómo tiene estas válvulas cerradas y está abierta, lo que hace que el fluido se desplace hacia arriba para levantar el carro. Y luego, al seguirlo reproduciendo, vemos cómo se abre para dejar entrar aire aquí, lo cual desplaza todo el fluido hacia arriba. Es todo un sistema en el cual nosotros, al ir ejerciendo aquí más presión y más presión, al meterle fuerza de este lado en el émbolo más pequeño, se llena esto de aire y el fluido corre hacia arriba, levantando el peso del auto, que es mucho mayor a la presión que nosotros ejercemos aquí. Es así como funcionan las prensas hidráulicas, los gatos hidráulicos, y este es un sistema en el cual nosotros podemos multiplicar la fuerza que se está ejerciendo. Y con este simulador es muy útil, ya que también podemos modificar la velocidad a la que se mueve. Lo reiniciamos y vemos como el fluido regresa hacia abajo y el auto pues vuelve a su lugar. Entonces podemos modificar la velocidad a la que va el simulador para verlo más lento. Podemos verlo aquí más lentamente. Podemos acelerarlo para que suba el carro más rápido. Es una herramienta que puede ser muy útil a la hora en que nosotros queramos explicar este tema
o podemos simplemente dejarles un video o algún ejercicio o cualquier cosa de tarea para que ellos lo vean en su casa, y de forma virtual nosotros podemos brindarles esta herramienta para que ellos experimenten con lo que es el principio de Pascal y vayan comprendiendo más o menos cómo funciona y qué aplicaciones tiene, ya que esto es como tal un ejemplo de las aplicaciones que tiene el principio de Pascal y cómo funciona. Entonces, el hecho de utilizar estos simuladores es algo que les conviene mucho para dar una clase, ya sea en la misma forma virtual, en la cual nosotros podemos entregar estos links y ellos ya pueden experimentar, los cuales los links se los voy a dejar en la descripción del video. Y además de eso, pues nosotros podemos verlo también en la misma clase, ya teniendo una presentación como la que yo les acabo de mostrar. A la hora de explicar el tema, podemos pasar directamente a que cada uno pueda jugar con el simulador y experimentarlo, o pues, simplemente nosotros mostrarlo también, ya que no siempre se cuenta con los recursos para que cada uno tenga su propia computadora y que todos estén en su propia computadora jugando con el simulador. Pero la situación ideal sería que pues cada uno pueda experimentarlo en el momento, o ya sea que cada quien en su casa, al tener ya este simulador a la mano, pues ellos pueden practicar y ver cómo funciona. Y bueno, como decía, la explicación de esto es que el principio de Pascal nos da una aplicación muy útil a lo que son objetos cotidianos, y podemos ver cómo funcionan las prensas hidráulicas gracias a este principio que nos habla sobre la presión que se ejerce sobre un fluido en un objeto que lo contiene, ya que cuando tú le ejerces una fuerza, este sale desplazado en todas las direcciones y la presión se transmite hacia todos los puntos del mismo fluido y en todas las direcciones hacia afuera del recipiente. Entonces la aplicación más importante que tenemos es esta, la prensa hidráulica, en la cual tú ejerces la fuerza de un lado y esta sale la presión del otro lado, con lo cual nosotros podemos darle mucho uso en la vida cotidiana. Y esto sería todo de mi parte. Les doy las gracias por su atención. Les dejo las herramientas aquí abajo en la descripción y que tengan un buen día.